Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Cuerpo sin vida fue encontrado en la costa norte de Aruba. Vuelos de carga entre Aruba y Venezuela se podrán vía Curazao. Sagicor Life tiene una invitación para su caminata en la conmemoración de su aniversario número 35. Así fue el lamentable asesinato de una patrullera en Colombia. Un hombre conduce con un cepo en Paraguay. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Empezamos con algunos hechos que ocurrieron el día de ayer en Aruba, entre ellos el vuelo de un helicóptero de la policía captó el cuerpo sin vida de una persona que se encontraba flotando en la parte norte de la isla, en la costa norte de Aruba. Allí rápidamente fueron las autoridades a ver lo que había ocurrido. Ayer miércoles en horas de la tarde un equipo de la policía tuvo que llegar a la zona norte de la isla en donde a tempranas horas un helicóptero de la policía había captado el cuerpo sin vida sobre las rocas en la parte norte, muy cerca donde está la capilla de Alto Vista. Allí las autoridades llegaron a bordo del helicóptero y dieron aviso a la patrulla en tierra para poder confirmar el hallazgo. Allí los policías acudieron a la zona de difícil acceso para confirmar la presencia de este cuerpo sin vida. El vocero del cuerpo policial indicó que se trataría de un turista que al parecer estuvo perdido desde el mes de marzo. Estaría por confirmarse el sexo del cadáver, sin embargo las condiciones del cuerpo son de difícil identificación. Rápidamente se notificó a la unidad de investigación, el equipo técnico de la policía, unidad de apoyo a las víctimas e incluso también estuvo allí el alto comisario. El departamento de crimen organizado y la unidad de investigaciones de detectives llegaron a esta zona también porque se encontró un paquete de droga a 200 metros de la ubicación. Sin embargo, todavía las investigaciones van a determinar si ambos hallazgos tienen algún tipo de relación. Presten mucha atención, pues los vuelos de carga entre Aruba y Venezuela se podrán realizar solamente a través de Curazao, pues todavía se mantiene con vida la prohibición no solamente de los vuelos de carga, pero también de personas desde Aruba para Venezuela. Los vuelos de carga de forma indirecta entre Aruba y Venezuela nuevamente estarán activos con ciertas condiciones. En este nuevo manejo, las compañías locales aéreas de carga se les permitirá realizar frecuencias a través de nuestra hermana isla de Curazao y del mismo modo las aerolíneas venezolanas. Por eso se mantiene la prohibición de vuelos directos de carga entre Aruba y Venezuela, como también el vuelo de pasajeros. Recordemos que los vuelos combinados de carga y pasajeros entre Aruba y Venezuela están prohibidos y también los vuelos de pasajeros con escalas en uno de los tres países. El Ministerio de Transporte oficialmente anunció este nuevo manejo del tráfico aéreo. El manejo interino del tráfico aéreo es la respuesta en los últimos acontecimientos. Con este manejo se busca atender los desafíos que han surgido luego de que Curazao sí abriera el tráfico aéreo con Venezuela. Mientras tanto, Aruba permanece cerrado. Las condiciones específicas para los vuelos indirectos de carga quedaron establecidos en un acuerdo bilateral de la aviación. Este manejo temporal establece ciertas reglas que guían los vuelos comerciales mientras la frontera aérea con Venezuela vuelve a aperturarse. Los vuelos de Venezuela a Aruba o viceversa con escala en uno de estos tres países están limitados a una frecuencia de 3 veces por semana y deberán cumplir con ciertas condiciones estipuladas por las autoridades de Aruba o de forma internacional. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con el director de Sagicor Life, el señor Randall Cruz, quien nos hizo una gran invitación para su próxima caminata que se estará desarrollando acá en Aruba en conmemoración de su aniversario número 35. Tenemos un walk de 5 kilómetros que empezará aquí en las oficinas de Sagicor el día 26 de agosto a las 5 de la tarde. Caminaremos por el Linear Park, le damos la vuelta a la ciudad y pasamos por Wilhelminastraat y regresamos a la oficina de Sagicor en un circuito. ¿Okay? Nuestros grandes sponsors de este evento son Powerade y Caribbean Mercantile Bank, o Banco Amigo.
y gracias a su sostén y claro, también la logística que nos dio Ibiza, muchas gracias por su sostén, tenemos muy bien organizado este evento. La gente puede venir a visitar esta localidad desde las 10 de la mañana porque vamos a tener un car show de carros clásicos y carros bonitos desde la oficina de Sagicor hacia el sur. Los estacionamientos que tenemos aquí que vienen desde PriceSmart para acá, vamos a tener carros estacionados, los invitamos para que traigan su carro. Y el que tenga carro de 1987, que es hace 35 años, un modelo de 35 años, vamos a tener un premio para los que llegan con vehículos de 35 años de edad. Invitamos a todos a participar, se pagan 10 florines para un t-shirt de niños hasta 12 años. Y para adultos, 15 florines y tienes un t-shirt también para participar en ese evento, que es una actividad de familia para caminar. Vamos a caminar con nuestros clientes, la gente que les gusta ese deporte, que por muchas caminatas ellos van y participan para su buena salud, es una muy buena costumbre. Nosotros queremos compartir los 35 años de Sagicor con la clientela, darle las gracias. Tenemos también, para los que quieren participar, tenemos Weekend Stay que vamos a rifar, tenemos Dinner for Two, Gift Certificates y diferentes otros premios que hemos recibido de diferentes patrocinadores. Así que después de que termine el evento, como en una hora, 6:30, quédense por aquí porque vamos a tener una musiquita y vamos a empezar a repartir los premios. O sea que los invito a todos, busquen las informaciones que ya explicamos aquí, vayan a nuestra página web www.sagicor.com, buscan y encuentran las instrucciones y pueden hacer su registro online. Pueden llamar a nuestra oficina para más instrucciones y guía al 588-5046, 588-5042 y hablan con nuestro personal que pueden guiar. Y empezamos nuestra ronda internacional con un lamentable suceso que ocurrió el día de ayer en Colombia, donde una patrullera lamentablemente fue atacada por 2 hombres y le quitaron la vida. Después, gracias a la rápida acción de las autoridades, lograron capturar a estos homicidas. El video deja ver el momento en que cambia el semáforo y la patrullera Paula Cristina Ortega queda en primera fila en la vía, en la mitad de 2 motos. Pasan apenas 15 segundos y de un momento a otro aparecen detrás los asesinos. Uno se baja y por la espalda le dispara a la joven. Los criminales huyen a toda marcha, pero esta imagen de una cámara de seguridad deja ver cómo vestían. El conductor de camisa roja y el sicario de chaqueta azul de rayas en las mangas. La patrullera fue atendida por paramédicos que le dieron los primeros auxilios, pero estaba mortalmente herida. Su deceso fue casi instantáneo. ¡Rápido, rápido! La alerta del atentado a todas las unidades en el Huila dio frutos. El periodista Melquisedec Torres publicó en sus redes sociales que los asesinos fueron detenidos en la vía a Vega Larga. ¡Ay, ñero, los agarraron! En varios videos quedó grabado el momento en que las patrullas llevan a los detenidos primero por la vía rural. Luego por las calles de acceso a la capital del Huila. ¿Y ahí lo llevan? La camioneta que llevaba a los homicidas estaba fuertemente escoltada por decenas de policías y motociclistas. Al llegar a la sede, quienes grabaron con sus celulares dejan ver que los detenidos tenían las mismas ropas de los asesinos de la patrullera Paula Cristina. La policía reveló que los capturados tenían en su poder el arma homicida y la de la patrullera, que en el momento del ataque iba para el CAI de Ipanema a comenzar su servicio. Antes de medianoche fueron llevados para legalizar su captura en medio de un complejo anillo de seguridad. Para los organismos de inteligencia, esta acción cobarde obedece a un plan pistola de disidencias de las FARC, que incluso ofrecen hasta 4 millones de pesos por atacar a los uniformados y llevarse su arma. Y nos quedamos allí en Colombia porque en Sucre las personas se encuentran no solamente espantadas por los hechos que están ocurriendo, no solo de violencia, pero también ahora lo que están haciendo muchas personas que se suben a los camiones para poderse trasladar de un lado a otro, no solamente violentando su propia vida, pero también poniendo en riesgo la vida de los demás conductores.
Hola, ¿qué tal? Pues la situación es preocupante porque diariamente son cerca de 30 jóvenes a los que la policía obliga a bajar de estas mulas y lo que manifiestan las autoridades es que lo hacen para transportarse de un municipio a otro sin pagar pasajes o incluso algunos lo hacen por diversión. Debido a esto, la policía hace controles diarios para minimizar el riesgo tanto para los conductores de mulas como para estos jóvenes que ponen en riesgo sus vidas. Nuestro personal de tránsito trabaja permanentemente sobre las vías, a las alturas de los peajes, llegan hacia los transportadores, verifican que las personas que están cometiendo estos hechos se bajen del vehículo, damos una pequeña capacitación y pues estamos a través de estas acciones mejorando la seguridad de nuestros transportadores y de estas personas. Pues en primera instancia queremos invitar a los transportadores a que nos informen cuando se presenten estas acciones y asimismo a los jóvenes que cuiden la vida. Que cuiden este bien sagrado que nos dio Dios. Los jóvenes que realizan esta peligrosa práctica tienen entre los 13 y 28 años de edad usualmente y dicen las autoridades que en lo que va corrido del 2023 va un caso de muerte debido a esta peligrosa práctica. Nos vamos ahora al Ecuador, específicamente en Salinas, en donde un concejal en este momento se encuentra bajo la lupa debido a unas amenazas de muerte que él lanzó en contra de 4 personas que también residen en el mismo edificio. Y no solamente las amenazó de muerte, pero también, según lo que se muestran algunos videos, alcanzó a empujar a una mujer. El incidente quedó grabado en un video. El concejal del Cantón Salinas, César Pino Ergote, amenazó de muerte a 4 personas que laboran en un condominio de esa localidad de la provincia de Santa Elena. Te amenazo de muerte a ti, te amenazo de muerte a ti, si a mí ese video se hace público. Mira, yo me voy a la cárcel, pero alguien se va a ir conmigo al infierno, ¿ves? Por Diosito Santo. Según los afectados, el funcionario de 36 años y su padre enfurecieron porque por falta de pago de las alícuotas le suspendieron los servicios básicos de su departamento que se ubica en ese condominio. Nadie se puede meter con nadie. En medio del escándalo, el concejal provocó que una mujer se caiga mientras grababa su comportamiento. Un día después del altercado que se viralizó en redes sociales, Pino Ergote aseguró estar arrepentido. Y ante eso yo perdí los estribos, actué de forma iracunda, grité. Yo le pido disculpas a Dios, a toda la ciudadanía y también le pido disculpas a las personas con las que ocurrió este incidente. Según la concejal Priscila del Peso, Pino Ergote es miembro de la Comisión de Equidad y Género. Que en la próxima sesión de Consejo se proponga la reestructuración de la Comisión de Equidad y Género. Más aún cuando en este país se habla mucho de que estamos trabajando en pro de derechos de mujer, estamos trabajando en pro de derechos de niños y lo que se vio ayer fue claramente una vulneración, además de una evidente amenaza. Por su parte, el municipio no se ha pronunciado al respecto y el alcalde de esa localidad aseguró a Televistazo que por el momento no van a hablar del tema. Y vean las impactantes imágenes que ocurrieron en Brasil, como el conductor de un vehículo en movimiento se baja de este y se sube a la parte alta de su vehículo. Todo esto grabado por una cámara de un celular de otro conductor. Advertimos que las imágenes son fuertes. Una nueva escena absolutamente irresponsable que viene de Minas Gerais en Brasil. El conductor, como se puede ver en las imágenes, abandona el manubrio y salta por la ventana para hacer estilo surf en el techo del auto en movimiento. ¿Qué le pasará a este hombre? Allí el vehículo se sube por el andén donde se encuentran unas flores y hacia un árbol. El hombre consigue retroceder a tiempo para poder detener este choque. Este hecho ocurrió y desafortunadamente pues allí fue captado también por otro conductor que venía en la parte de atrás. Acciones como esta son considerados delitos de tránsito con pena de hasta de 3 años de prisión. Y si hablamos de sucesos incoherentes, vea lo que hizo este conductor en Asunción, en Paraguay, que después de que le colocaron un cepo en una de sus llantas por cometer una infracción, sin embargo, él quería burlar a las autoridades y empezó a conducir su auto con este cepo. Agentes de la PMT colocaron un cepo a un automóvil que estacionó en un lugar no permitido sobre la calle Campos Cervera en el barrio Villamorra de Asunción. En el momento en que el dueño del auto se percató que iban a llevar en grúa su vehículo, este intentó forzar el inmovilizador,
para luego huir con el cepo puesto. A pesar de que la rueda trasera quedó totalmente destruida, el conductor no paraba la marcha y fue perseguido por varios kilómetros sobre la avenida Mariscal López, luego por la avenida Santa Teresa, hasta que finalmente se detuvo porque el auto quedó prácticamente destruido sobre la avenida Laguna Grande. Tanto agentes de la PMT como una patrullera de la policía persiguieron al conductor, ya que este representaba un peligro porque había rozado a varios automóviles en su huida. A menos de 24 horas que se realizara la audiencia de imputación de cargos en contra del hijo del presidente de Colombia, Nicolás Petro, allí uno de sus más allegados, uno de sus abogados, decidió renunciar a no solo seguirle ayudando en su proceso, pero al parecer tuvieron algunas diferencias. La primera consecuencia de la colaboración de Nicolás Petro fue la renuncia de uno de sus fieles escuderos desde el momento de su captura, Juan Trujillo, uno de sus abogados, quien anunció su decisión en este comunicado, donde explica que fue por diferencia de criterios. Horas antes, su padre, el presidente Gustavo Petro, también publicó este trino en donde envía un mensaje a su hijo Nicolás diciendo que la primera solidaridad es la familiar. Pero también este audio de Andrea Petro, otra hija del presidente, donde al parecer hace un fuerte llamado de atención al hijo mayor del mandatario por su comportamiento, audio que ella aceptó como real, aunque cuestionó su publicación. Pero soy la única que se está quemando hasta el plomo para que no te metan en la cárcel, Nicolás. Entonces ya, madura un poquito, madura de verdad. Las primeras hipótesis de la colaboración de Nicolás Petro con la Fiscalía apuntan a que busca que no lo vayan a enviar a un centro carcelario y se habría dado por el arsenal de pruebas que la Fiscalía tendría en su poder y que iba a revelar en la audiencia de este martes cuando iba a solicitar la medida de aseguramiento. Entre esas pruebas hay seguimientos y vigilancia que darían cuenta de otros supuestos pagos ilícitos, aunque hay versiones de que esos seguimientos se hicieron con un agente infiltrado. La Fiscalía negó tal posibilidad. Lo cierto es que la contundencia de las pruebas revelaron que los movimientos de dinero que se hicieron implicaría a otras personas y serían superiores a los mencionados por Day Vázquez y que corresponden a supuestas entregas hechas por Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro, y por el hijo del Turco Ilzaca. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Estos son los beneficios de los ejercicios isométricos. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais que vou por imaginar. É wegi data da domina, busca de boba conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback de CMB. Maida, el pez control llega. Ajá, el profesional Nandi Verdata llega, la gama en Bayhuac. Aí llega, mas bispo te mata não. Bom dia, meu. Te mata não, aí tem problema. Ya, mãe, está claro. Bájate un monstruo. Seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, a boca do trabalho acaba, a outra cana chega. Limpa mi cabeza. Cuando los Murrays descubrieron las Sandbeats de Gain, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Sandbeats de Gain mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles.
oferta de Pick and Choose. Servicio na likas com Seitar. Internet, telefone e televisão combinam lo que vamos ter. Seitar é companhia que te dá uma experiência completa. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hay algunos ejercicios según estudios que se han realizado que podrían ayudar a bajar la presión arterial. Entre ellos les hablo de los ejercicios que son isométricos. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El hacer algún tipo de actividad física está asociada a la buena salud y de acuerdo a una nueva investigación, luego de revisar decenas de estudios, se determinó que los ejercicios isométricos tienen un gran beneficio en reducir su presión arterial, una condición que afecta al 30% de la población mundial adulta y es el principal factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es la diferencia entre un isométrico y un aeróbico? Ejercicio isométrico, la contracción muscular es estática, no hay ningún tipo de movimiento en la articulación, por ejemplo, como todo el mundo conoce las planchas, un plank, pues no hay ningún tipo de movimiento. Esta contracción muscular estática es un ejercicio isométrico. Y en el caso del aeróbico, por ejemplo, la gente empieza que caminar, que correr, nadar, correr bicicleta, son ejercicios aeróbicos. Exactamente, ahí la contracción muscular es dinámica, o sea, realmente ahí puede ser desde correr, levantar pesas, o sea, no solamente se limita. Después que haya una repetición, el músculo se contrae, se relaja, ya entonces cae como aeróbico, porque hay un movimiento de la articulación. ¿Cómo es que estos ejercicios estáticos ayudan? El ejercicio del cual predominó fueron los isométricos, pero con todo y eso hubo ciertas cosas aeróbicos dentro de la rutina, lo que predominó fue eso. ¿Y por qué es tan bueno? Obviamente, contrario a un HIIT, por ejemplo, la presión que el cuerpo recibe cardiovascularmente pues es mucho menor, porque pues no estamos llegando a esos latidos por minutos tan altos y lo que es bien bueno de esta modalidad es los beneficios que tienen en cuestión de balance. Este tipo de ejercicio también ayuda a la prevención de los ataques cerebrovasculares, condición crónica renal. Y es que lo bueno que tiene es que ayuda a reducir tanto la presión diastólica como la sistólica. La mejor receta, combinar el entrenamiento con resistencia dinámica, aeróbicos e isométricos. Y vean esta lamentable historia que ocurrió recientemente, como un joven influencer estaba tomando una foto y un video muy cerca de un acantilado de un río. Sin embargo, allí perdió el equilibrio y pasó lo peor. Lamentablemente, el joven falleció. Las autoridades hallaron esta semana el cadáver de un joven que murió ahogado al resbalar sobre una roca y caer a un río luego de una semana de búsqueda en la India. El video del joven posando frente a la catarata y resbalando se había viralizado en las redes, mientras su familia perdía gradualmente la esperanza de hallarlo con vida. La víctima, Sharat Kumar, estaba posando sobre una roca cuando la superficie resbalosa le hizo perder súbitamente el equilibrio, siendo arrastrado por la fuerte corriente. Su amigo no pudo ayudarlo y no consiguió auxiliarlo a tiempo. El operativo para encontrar al joven de 23 años incluyó bomberos, expertos y voluntarios, pero recién lo pudo hallar una semana después, cuando el cuerpo fue visto en proceso de descomposición a 200 metros del lugar donde desapareció. Y hablemos de estas inusuales imágenes que, comenzando nuestra sección de las más virales, y ocurrieron en una iglesia en Tenerife, como un papá salió corriendo ante la mirada atónita de todos los asistentes, los feligreses, y allí colocó a su menor frente al altar de la Virgen. En video quedó captado un insólito hecho en Tenerife, en España, cuando un hombre salió corriendo en una iglesia con un niño en brazos, al que luego subió al altar de la Virgen en medio de la mirada de decenas de feligreses. Los hechos ocurrieron recientemente durante una misa en el Santuario del Carmen.
En medio de la Eucaristía apareció un hombre corriendo por la mitad de la iglesia con el niño, al cual alzó para ponerlo en el altar de la Virgen y luego lo dejó allí. Los comentarios en redes no se hicieron esperar por la inesperada y extraña acción de esta persona que para muchos puso en riesgo al niño, quien sería su hijo, y que pudo caerse del altar. Quizás sea para pagar una promesa. A veces la gente hace cosas insólitas contra la ley, fueron algunos de los comentarios. Finalmente, el hombre regresó por el niño, lo bajó del altar y también se persignó como señal de respeto y pedir perdón por lo ocurrido, mientras los asistentes lo observaban intrigados por lo que había acabado de suceder. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Ceitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 en Aruba. Llega el verano y tenemos el folleto de Summer Connections y que ahora está obtenible. Tienen, por ejemplo, iPhone 14 con el plan más gustado de Postpaid U, Samsung Galaxy con especiales con planes más flexibles de híbrido, roaming, artículos y muchísimo más. Podrán comprar, registrar o renovar cualquier servicio durante estos especiales de Summer. Recibirán un voucher para poder participar y ganarse un trip para Orlando con todo incluido. Y vean estas impactantes imágenes de drones que captaron un cráter de un volcán en vivo. Las imágenes, como se podía esperar, se viralizaron. El piloto profesional de drones Vincent Tong sobrevoló el cráter del volcán activo en Islandia. Sus aparatos no tripulados llegaron tan cerca de la lava que hoy las imágenes captadas le dan la vuelta al mundo. Los drones de Tong rodaron allí en el cráter del volcán, donde la temperatura de la lava superaba los 800 grados centígrados. Con ropa y protección para temperaturas extremas, Tong se encaminó hacia el lugar más cercano de este gigante activo para pilotear sus drones y hacer historia. Él tenía una misión casi imposible: ubicar sus drones sobre el cráter de un volcán activo en Islandia y evitar que se derritieran, y lo logró. El sueño de un viaje al centro de la Tierra, un lugar de grandes misterios y desafíos para la ciencia, comenzaba para él con una vista única del manto terrestre. Es allí donde se ve el estilo libre sobre lava. Decidí grabar mis controles para poder mostrarles cómo vuelo con mis pulgares. Sin embargo, allí todo esto fue grabado y fue subido a las redes sociales. Contra todo pronóstico, vean lo que le ocurrió a esta pareja que iba a dar el sí al altar y allí totalmente la iglesia quedó inundada. Pero señores, eso no fue impedimento para que esta pareja contrajera sus nupcias. Un matrimonio se llevó a cabo contra viento y marea porque no hubo tifón que arruinara los planes de boda de una pareja de enamorados. Los novios e invitados tuvieron que subirse el dobladillo del pantalón y levantar sus vestidos largos para asistir a esta ceremonia en la que el agua les llegaba hasta los tobillos. Nada detuvo a la novia camino al altar, ni el agua que sobrepasaba, ni el llanto de su madre, quien parecía haber originado la inundación. Diany Padilla sonreía en medio de la adversidad. La mujer había decidido casarse pese a los estragos causados por el paso de un tifón que dejó sin energía eléctrica e inundados varios sectores en la ciudad filipina de Malolos, incluyendo la iglesia en donde se llevó a cabo la ceremonia. El novio también estuvo a la altura, pues desprovisto de sus zapatos elegantes, acompañó a Diany para cumplir su promesa de fidelidad. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, queremos agradecerles como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que nos pueden seguir, estamos en redes sociales, en Facebook nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos el día de mañana en una nueva emisión.